Cuando la mayoría de las personas piensa en Francia, imagina sus fronteras conocidas en Europa continental, con el Océano Atlántico al oeste, el Mediterráneo al sur y países vecinos como Alemania, Italia y España. Ciudades como París, Lyon y Marsella vienen inmediatamente a la mente. Sin embargo, el alcance real de Francia va mucho más allá de esta Europa continental. A lo largo del mundo, Francia mantiene 13 territorios y regiones de ultramar, conocidos colectivamente como Francia de ultramar o France de Outremer. Estos territorios se encuentran desde las islas tropicales del Pacífico, como Tahití y Nueva Caledonia, hasta las densas selvas de Sudamérica en la Guayana Francesa, e incluso las costas azotadas por tormentas en el Atlántico Norte, como Saint-Pierre y Miquelon cerca de Canadá. Aunque estas áreas están geográficamente distantes, permanecen conectadas política, económica y culturalmente con Francia, formando un vestigio vivo de lo que alguna vez fue uno de los imperios más grandes del mundo. Estas regiones de ultramar albergan a más de 2,8 millones de personas que son ciudadanos franceses, completamente integrados en los sistemas legales y administrativos de la nación. La presencia de estos territorios recuerda las ambiciones históricas de Francia, cuando exploradores y colonos extendieron la influencia francesa a través de continentes, estableciendo rutas comerciales, asentamientos y colonias en América, África, Asia y el Pacífico. Hoy en día, estos territorios ilustran el legado duradero de la historia global de Francia, mostrando que, aunque el territorio continental domine la imaginación popular, la verdadera huella de Francia abarca océanos, culturas y continentes, haciendo de ella una nación única con presencia global que continúa hasta hoy. Los primeros intentos de colonización de Francia en el siglo XVI estuvieron marcados más por la ambición que por el éxito. Exploradores tempranos, como Giovanni da Verrazzano en 1524, cartografiaron la costa atlántica de América del Norte, pero estas expediciones no lograron establecer asentamientos permanentes. Una década después, Jacques Cartier exploró el río San Lorenzo, reclamando la región circundante como Nueva Francia. Incluso construyó un pequeño fuerte en 1541, pero los inviernos severos, los suministros limitados y los conflictos con los pueblos indígenas locales obligaron a su abandono en menos de 2 años. Los esfuerzos de Francia en Sudamérica enfrentaron dificultades similares. En 1555, Nicolás Durand de Villegagnon fundó un asentamiento en lo que hoy es Río de Janeiro, llamado Francia Antártica, ofreciendo refugio a los protestantes franceses, los hugonotes, que escapaban de la persecución religiosa en su país. A pesar de esto, la colonia solo duró 12 años antes de ser conquistada por los portugueses católicos. Mientras tanto, otras expediciones lideradas por hugonotes a la costa sureste de lo que hoy es Estados Unidos sufrieron el mismo destino. Jean Ribault estableció Charles Fort en Carolina del Sur en 1562, pero fue abandonado al cabo de un año. En 1564, René Goulaine de Laudonnière fundó Fort Caroline cerca de la actual Jacksonville, Florida, pero fue destruido por fuerzas españolas al año siguiente. Estos fracasos repetidos se vieron agravados por los conflictos religiosos internos en Francia, especialmente las guerras de religión francesas, que requerían atención y recursos. Como resultado, durante gran parte del final del siglo XVI, Francia se centró en sus luchas internas y el entusiasmo por la colonización ultramarina disminuyó. Estos reveses iniciales retrasaron la aparición de Francia como potencia colonial seria durante décadas, a pesar del vasto potencial que ofrecía el Nuevo Mundo. Fue solo a comienzos del siglo XVII cuando Francia comenzó a seguir una política de colonización más seria, al darse cuenta del gran potencial de los recursos naturales en sus territorios de Nueva Francia. Además de las abundantes poblaciones de peces en las costas, el interior del territorio estaba lleno de animales de piel, especialmente castores, que eran extremadamente valiosos para los comerciantes en Europa. Como resultado, la corona francesa decidió establecer puestos de comercio en la región, como Tadoussac en 1599 y Port Royal en Nueva Escocia en 1605. Durante los primeros años del siglo XVII, se exploró y se asentó más a lo largo del río San Lorenzo, y Samuel de Champlain fundó la ciudad de Quebec en 1608 antes de aventurarse hacia el oeste, hasta la región de los Grandes Lagos. Allí estableció presencia francesa mediante alianzas con varias tribus indígenas. A pesar de estos avances,
La colonia de Nueva Francia seguía estando escasamente poblada por europeos y carecía de desarrollo, especialmente si se comparaba con las colonias inglesas situadas en la costa este de América. Para resolver esto, el cardenal Richelieu, asesor del rey Luis XIII, fundó la Compañía de los 100 Asociados, cuya misión era invertir en los proyectos coloniales de Nueva Francia, ofreciendo parcelas de tierra a los colonos que pudieran transformar el territorio en una colonia próspera. Como resultado, surgieron rápidamente nuevos asentamientos en lugares como Green Bay, Trois-Rivières y Montreal, fundados entre 1630 y principios de 1640. Más desarrollo llegó en 1663, cuando Nueva Francia fue declarada provincia real por el rey Luis XIV. También envió un regimiento de tropas en 1665 para reforzar la seguridad. Posteriormente, patrocinó el traslado de jóvenes mujeres solteras a la colonia para que pudieran casarse con los colonos y aumentar la población. Aunque los esfuerzos gubernamentales ayudaron al progreso, gran parte de la verdadera expansión de Nueva Francia se debió a las ambiciones de los comerciantes de pieles, quienes continuamente se aventuraban más al oeste en busca de nuevas fuentes de riqueza para asegurar el éxito de la colonia. En 1673, una expedición liderada por Louis Joliet y Jacques Marquette navegó por el río Mississippi, llegando hasta la desembocadura del río Arkansas antes de regresar, al descubrir que el gran río desembocaba en el Golfo de México y no en el Pacífico, como se había presumido. Este logro fue seguido en 1682 por la expedición de René Robert Cavelier y el italiano Henry de Tonti, quienes recorrieron toda la longitud del Mississippi hasta su delta, donde plantaron una cruz y una columna para proclamar que toda la región ahora era posesión del rey Luis XIV. La actividad colonial francesa no se limitó a América del Norte. Al igual que muchas potencias europeas de la época, Francia buscaba ejercer influencia a escala global. Su presencia en el Caribe comenzó en 1625 cuando Pierre Belin de Nambucc llegó a Saint Kitts y acordó compartir la isla con un pequeño grupo de colonos ingleses que habían llegado al mismo tiempo. Al regresar a Francia al año siguiente, junto con el cardenal Richelieu, organizó la formación de una compañía comercial que eventualmente estableció más asentamientos franceses en el Caribe. Para 1664, Francia había asegurado la posesión de las islas Guadalupe, Martinica, Dominica, Granada, Marie Galante, San Bartolomé, San Cristóbal, Santa Lucía, San Martín, San Vicente y Tobago, así como cierto control parcial sobre la mitad occidental de la Española, donde los bucaneros franceses habían creado una colonia semi-independiente llamada Saint-Domingue. Los comerciantes y exploradores franceses también se aventuraron por la costa norte de Sudamérica a comienzos del siglo XVII. Sin embargo, la presencia de los holandeses y portugueses en la región dificultó que se establecieran colonias permanentes. A pesar de estos obstáculos, los franceses lograron consolidar un territorio al norte del Ecuador que eventualmente se convirtió en la Guayana francesa, con su capital, Cayena, fundada en 1643. Además de enviar colonos a las Américas, Francia participó activamente en el comercio transatlántico de esclavos, como muchas otras potencias europeas de la época. Incontables africanos esclavizados fueron llevados para trabajar en plantaciones, principalmente de azúcar, en el Caribe. Para apoyar esta práctica, Francia también estableció varios puestos comerciales y colonias en la costa occidental de África, incluyendo un asentamiento en Senegal alrededor de 1626. De manera similar, Francia amplió su influencia en el Océano Índico, con colonias en Madagascar y en las Islas Mascareñas desde mediados del siglo XVII. Sin embargo, el verdadero objetivo estratégico era establecer rutas comerciales hacia Asia, hogar de los mercados más ricos del mundo. Mientras ingleses, holandeses y portugueses ya habían iniciado lucrativas conexiones con India e Indonesia mediante sus respectivas compañías de las Indias Orientales, Francia no quiso quedarse atrás. En 1604, el rey Enrique IV estableció la Compañía Francesa de las Indias Orientales, aunque sus primeras expediciones no alcanzaron los resultados esperados en comparación con sus rivales europeos. Aún así, lograron fundar puestos comerciales fortificados en el subcontinente indio, con Sandargar en 1673 y Pondicherry en 1674.
Estos movimientos reflejaban la ambición francesa de competir en el comercio global y asegurar su presencia en mercados clave de Asia. Hacia finales del siglo XVII, el imperio colonial francés ya se extendía mucho más allá de América del Norte. Su presencia en el Caribe continuó creciendo, consolidando la colonización de varias islas y fortaleciendo el comercio de azúcar y otros productos valiosos. Francia también buscaba expandir su influencia en Sudamérica, estableciendo la Guayana Francesa como un centro estratégico y comercial. En paralelo, los comerciantes franceses exploraban y comerciaban en África y Asia, aunque la competencia con los holandeses, ingleses y portugueses limitaba el éxito inicial. Aún así, Francia logró establecer puestos comerciales fortificados en India, como Sandargar en 1673 y Pondicherry en 1674, asegurando su participación en las lucrativas rutas comerciales del Océano Índico y el sudeste asiático. El objetivo de estas expansiones no era solo económico. Francia buscaba afirmar su poder y prestigio en el mundo, demostrando que podía competir con otras potencias europeas en territorios lejanos. Estas colonias también servían como centros de influencia cultural, política y religiosa, difundiendo el idioma, las leyes y la religión francesa en regiones estratégicas. Aunque las distancias eran enormes y los desafíos logísticos considerables, el siglo XVII marcó un periodo en el que Francia consolidó sus ambiciones globales, conectando continentes a través de comercio, exploración y asentamientos, y sentando las bases para su papel en la geopolítica internacional durante los siglos posteriores. A medida que Francia avanzaba en su colonización, el siglo XVIII trajo nuevos desafíos debido a los conflictos con su eterno rival, Gran Bretaña. La Guerra de Sucesión Española comenzó en 1701, y aunque principalmente se luchó en Europa, también hubo enfrentamientos en América. Al finalizar en 1714, territorios como Terranova, la región de la bahía de Hudson y parte de la actual Nueva Escocia pasaron a manos británicas, mientras que Gran Bretaña también consolidó el control sobre San Cristóbal en el Caribe. 30 años después, la Guerra de Sucesión Austríaca estalló, con combates nuevamente en Europa, América e India, donde los intereses coloniales de ambas potencias chocaban. El resultado en 1748 fue mayormente inconcluso, y los pocos territorios ganados por cada lado fueron devueltos a sus dueños originales. Sin embargo, las tensiones continuaron, especialmente donde las colonias francesa e inglesa se encontraban próximas, llevando a conflictos constantes en América del Norte e India. Un episodio destacado ocurrió en 1754 en los bosques de Pensilvania, cuando un pequeño grupo de tropas británicas, comandadas por un joven coronel llamado George Washington, enfrentó a soldados franceses canadienses que consideraban que estaban invadiendo su territorio. Este pequeño choque escaló y eventualmente dio inicio a la Guerra de los 7 Años, un conflicto global que se desarrolló en América, Europa, Asia y África. Aunque Francia logró algunas victorias iniciales, Gran Bretaña tomó la ventaja en etapas posteriores, conquistando casi toda Nueva Francia y la mayoría de las islas caribeñas francesas. La influencia de Francia en el subcontinente indio también disminuyó considerablemente, marcando el fin del primer imperio colonial francés en 1763. El segundo imperio colonial francés comenzó en 1830 con la invasión de Argelia, que más tarde fue formalmente anexada en 1848, marcando el inicio de la influencia francesa en África que duraría más de un siglo. Durante este periodo, conocido como la Carrera por África, muchas potencias europeas, incluida Francia, extendieron su control sobre gran parte del continente. Senegal se convirtió en un centro administrativo clave en África Occidental francesa. En 1881, la hegemonía francesa se extendió a Túnez, consolidando su presencia en el norte de África y protegiendo sus intereses estratégicos. A finales del siglo XIX, Francia intensificó sus ambiciones coloniales con la formación de la Federación de África Occidental Francesa en 1895, centralizando el gobierno sobre territorios como Malí, Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Al mismo tiempo, adquirió Madagascar y Djibouti en 1896 y, en 1904, estableció África Ecuatorial Francesa, que incluía Gabón, Congo, Chad y la República Centroafricana. Estas adquisiciones cumplieron con los objetivos estratégicos de Francia al asegurar casi todo el norte, oeste y centro del continente bajo su control.
Además, en 1912, Francia estableció un protectorado sobre Marruecos junto con España. La ambición colonial francesa también se extendió a Asia Sudoriental, parcialmente para proteger a los misioneros católicos en países como Vietnam. En 1858, cuando el emperador vietnamita intentó expulsar a los católicos, Napoleón III envió una fuerza naval que capturó Da Nang y Saigón, convirtiendo a Cochinchina en territorio francés para 1864. Más tarde, Francia amplió sus dominios en la región para abarcar toda Indochina Oriental para 1887 y también obtuvo control sobre algunas áreas en ciudades chinas como Shanghái y Tientsin. A comienzos del siglo XX, el imperio colonial francés era el segundo más grande del mundo, solo detrás del británico. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, Francia dependió en gran medida de los recursos de sus colonias, tanto en mano de obra como en materiales, para apoyar el esfuerzo bélico. Desde el inicio del conflicto, Francia comenzó a reclutar soldados coloniales conocidos como tirailleurs, quienes desempeñaron papeles importantes en varias campañas. Estos soldados provenían principalmente del norte y oeste de África, así como de Indochina, y fueron desplegados sobre todo en el frente occidental, participando en grandes batallas como el Somme, Verdún y el Marne. Después de la Primera Guerra Mundial, el imperio francés alcanzó su máxima extensión, cubriendo aproximadamente 5,2 millones de millas cuadradas. Esto fue posible también gracias a la desintegración del Imperio Otomano en Medio Oriente, lo que permitió a Francia absorber Líbano y Siria, así como la adquisición de antiguas colonias alemanas en África, como Camerún y Togo. Sin embargo, el inicio del fin para el imperio colonial francés llegó con la Segunda Guerra Mundial en 1939. Tras la rendición de Francia al comienzo del conflicto, las colonias quedaron divididas entre el régimen de Vichy y las fuerzas francesas libres, lideradas por Charles de Gaulle, quienes buscaban continuar la lucha contra las potencias del eje. Al igual que en la guerra anterior, muchos soldados coloniales fueron llamados a servir y realizaron enormes sacrificios por la metrópoli. Tras el fin de la guerra en 1945, muchos en las colonias esperaban obtener la independencia como reconocimiento a su servicio. Sin embargo, de Gaulle no tenía intención de liberar las colonias y propuso la creación de una unión posbélica que reemplazaría al imperio, provocando la ira de los movimientos nacionalistas y desatando los primeros llamados a la descolonización en todo el mundo francés. Durante las décadas de 1950 y 1960, muchas colonias francesas lucharon por su independencia, enfrentando guerras prolongadas y costosas que afectaron tanto a los colonos como a Francia políticamente. Los conflictos abarcaron desde Vietnam, Laos y Camboya en Indochina hasta Argelia y Madagascar en África. Estos movimientos nacionalistas demostraron ser poderosos. Aunque Francia intentó mantener su control, la descolonización se volvió inevitable. A partir de la década de 1970, Francia comenzó a negociar de manera más pacífica la independencia de sus colonias restantes. Como resultado, las cerca de 30 posesiones francesas que existían después de la Segunda Guerra Mundial se redujeron a solo 13 territorios y regiones de ultramar. Estas regiones todavía mantienen vínculos políticos, económicos y culturales con Francia, y la ciudadanía francesa se extiende a sus habitantes. Aunque las fronteras físicas del antiguo imperio francés ya no existen, la lengua y la cultura francesa siguen teniendo un impacto global. Desde Quebec y Luisiana en América del Norte hasta Vietnam y la Polinesia en el Pacífico, más de 238 millones de personas alrededor del mundo hablan francés como primera o segunda lengua. Esto representa un testimonio duradero del espíritu de aquellos exploradores y colonos franceses que, siglos atrás, se aventuraron a tierras desconocidas y dejaron un legado cultural que continúa hasta hoy.